No todo ha sido una victoria para Apple, ya que aunque anunció sus nuevos teléfonos iPhone 16 y otros productos más, la compañía está en problemas en la parte de tiendas alternas en otros países, y en este video te estaré contando todo lo que está pasando, así que comencemos. El mercado de la Unión Europea lleva ya varios meses con tiendas alternas, pero ahora ha habido otras noticias que aseguran que estaremos viendo dos nuevos países entrar en esta parte de permitir otras tiendas en el sistema operativo de Apple, y el primero de ellos es Japón, el cual está trabajando en una ley para que, similar a la Unión Europea, las plataformas dominantes tengan que permitirle a tiendas alternas de terceros la habilidad de poder descargar e instalar aplicaciones, así como se puede hacer en la Unión Europea. Debemos ver que ahora mismo en la Unión Europea tampoco se le permite a Apple de que tenga trato preferencial a sus servicios, y eso mismo también estaremos viendo en el caso de Japón, para que pues Apple no pueda impulsar su tienda de aplicaciones, el App Store, como la única alternativa, sino que se tengan que permitir otras tiendas alternas. Este mercado de Japón también quiere que haya un poco más de opciones a la hora de poder hacer pagos dentro de estas aplicaciones, similar a como pasa en la Unión Europea, pero desafortunadamente esta ley se suponía que entrara en efecto en algún momento en julio, y no hemos escuchado otras noticias sobre este caso, así que seguiremos bien pendientes para ver si en efecto esta ley se estará haciendo realidad o no. Similar al gobierno de la Unión Europea, en el caso del Reino Unido también tenemos una ley llamada Mercados Digitales, Competencia y Consumidores, y esta ley ya se hizo oficial y no le permitirá a compañías grandes, como es el caso de Apple, de que puedan poner sus servicios como los esenciales, los que tengan un poco de preferencia comparado a los de terceros, para que también veamos la llegada de tiendas alternas y la parte también de pago, de que también haya alternativas para los consumidores y los desarrolladores, y que no tengas que utilizar solamente la oferta de Apple. Esto significa que de forma similar a la Unión Europea, Epic Games también va a poder traer sus juegos de Fortnite y su tienda de juegos a esta región de países, porque ya se permitiría la llegada de tiendas alternas. E incluso el jefe de Epic Games fue directamente a Twitter o a X para celebrar y mencionó de que en efecto el juego de Fortnite estará llegando al Reino Unido en el 2025, en lo que hacen todos los cambios, en lo que desarrollan la aplicación y cumplen con todas las leyes, para que entonces veamos otro país en el cual también se permiten la llegada de tiendas alternas, la llegada de este popular juego. Así que vemos como poco a poco el muro de limitaciones que Apple ha establecido se va cayendo. Similar a lo que vimos en el Reino Unido y también en Japón, el gobierno de la India también está trabajando en poder limitar y controlar un poco el poder que tiene Apple, aunque por lo menos en esta ley inicial que se está trabajando no se está hablando sobre las tiendas alternas, de poder instalar aplicaciones fuera del App Store, pero sí se está trabajando en la parte de que se puedan tener otras medidas de pago dentro de una aplicación, porque como dice esta ley, se ha encontrado de que Apple explotó su posición de poder para entonces pues obviamente oprimir y forzar a los desarrolladores y a los consumidores a tener que utilizar solamente las cosas de Apple. Desafortunadamente este proceso legal y el reporte que está trabajando el gobierno no ha terminado, así que quizás cuando entonces termine todo esto veamos también la parte de la llegada de tiendas alternas a este país, para que veamos otro más en esta lista de países que le están metiendo presión a Apple para que se puedan permitir la instalación de aplicaciones y que no tengas que utilizar solamente el App Store. Como puedes ver, ya hay 3 países que se han unido en el proceso de poder limitar y controlar cómo es que funciona Apple. En el caso de la India es un poco diferente y Japón todavía no ha terminado, pero en el caso del Reino Unido ya prácticamente es oficial y estaremos viendo la llegada de tiendas alternas, y es un mercado bastante grande y económicamente poderoso para poder meterle presión a Apple. Pero en el caso de la Unión Europea también tenemos otras noticias importantes que revelan cómo Apple pudiera estar perdiendo grandemente en esta región. Aunque Apple lleva ya varios meses cumpliendo de cierta manera con las leyes de la Unión Europea para traer la llegada de tiendas alternas, al parecer un nuevo reporte asegura de que la compañía no está cumpliendo el 100% las directrices de esta ley, especialmente la parte de dirigir a los consumidores y a los desarrolladores, porque debemos de recordar que Apple no quiere que dentro de una aplicación se pueda informar y colocar un enlace para que un consumidor pueda ir y tocar ese enlace e ir a comprar algo fuera de esa aplicación que se instaló a través del App Store. Lo más sorprendente de todo este caso es que si Apple se encontrara culpable según la ley y según las partes específicamente de las compañías que no cumplen, pudiera estar pagando acerca de un 5% de las ganancias a nivel global, no solamente lo que genera de la Unión Europea,
Europea, y esto entonces significa que Apple pudiera estar pagando de forma diaria $1.000 millones en multas al no poder cumplir con las leyes y las directrices de lo que está pasando en la Unión Europea. Esto obviamente sería muy fuerte para Apple y la compañía trataría de evitar estas multas, pero debemos de recordar que la compañía también está haciendo todo lo posible para cumplir mínimamente con esta ley, y es por eso que se encuentra en este problema de ser acusada de que no está cumpliendo con todas las directrices, porque no le permite a los desarrolladores poder colocar un enlace para que los consumidores puedan hacer una compra sin tener que utilizar los mecanismos del App Store. Como te conté en mi pasado video, es cierto que la compañía está cambiando de cierta manera cómo es que funciona, ha reducido un poco las tarifas que cobraba a estos desarrolladores a la hora de implementar la llegada de tiendas alternas, pero según los legisladores de la Unión Europea, esto no es suficiente para poder cumplir con exactamente lo que dice la ley. En realidad es absurdo que solamente a través del App Store, como sucede en este lado del mundo, sea la única forma en la cual un consumidor puede hacer alguna compra, y por lo menos en la Unión Europea, donde es legal hacer una compra fuera del App Store y que se instalen tiendas alternas, es bastante absurdo de que Apple no permita esto y le niegue a las compañías poder anunciar de que en su página web o en otro lugar tienen otras alternativas de precio para que los consumidores finalmente pues paguen menos dinero de lo que estarían haciendo si hacen una compra directamente en el App Store. Obviamente lo que quiere Apple es que todas las compras se hagan dentro del App Store, porque de esa manera la compañía genera entre un 15 a 30% por cada compra, y eso le conviene para las ganancias de esta compañía, pero ya veremos qué estará pasando, qué sucederá con estas tarifas, con las multas, cómo es que Apple cumplirá con esta ley o no. Pero mientras sabemos más información sobre eso, pasemos ahora al caso de Estados Unidos y qué está pasando en esta región. La batalla contra Epic Games increíblemente todavía no ha terminado, y aunque en mi pasado video te traje un poco más de información de lo que está pasando en este caso, hoy te tengo más detalles, y es que si viste ese pasado video debes de saber que la compañía quiere cobrar 27% por cada transacción que se haga, aunque sea fuera del App Store. Y ahora en la parte del juicio contra Epic Games nos encontramos en el proceso de que Apple está recopilando todos los documentos y toda la evidencia para poder presentarla en el tribunal, para poder justificar esta tarifa de 27%, aún siendo una compra que no se hace dentro del App Store. Lo más absurdo de todo esto es que la propia jueza le ha metido presión a Apple de que quiere ver todos los documentos, es decir, que no se pierdan de ningún papelito de los cuales Apple ha utilizado, los estudios que ha hecho, los expertos que ha contratado, para poder justificar esta tarifa de 27% en las compras que se hacen fuera del App Store, a través de un navegador, a través de un enlace, en fin. Esa tarifa que Apple está cobrando, la jueza quiere saber exactamente cómo es que Apple llegó a ese número y cómo lo intenta justificar. En realidad es bastante absurdo de que Apple quiera 27% de una transacción en la cual prácticamente no ha hecho nada, porque como quiera ese desarrollador, si tiene una página web donde se está haciendo la compra y tiene que pagarle 27% a Apple, más los cargos de transacciones por las tarjetas de crédito u otros servicios, pues prácticamente estamos viendo una tarifa de 30% y en algunos casos hasta por encima de 30% cuando se calculan todos estos gastos que tienen que hacer los desarrolladores. Así que es bastante absurdo y ridículo que Apple quiera una cantidad tan grande de comisión por una compra que realmente no está haciendo nada por ella. Aunque es muy posible de que todo lo que pase en Estados Unidos tenga un efecto en Latinoamérica, debemos de recordar que en este caso de Apple versus Epic Games solamente se está trabajando la parte de pagos externos, no se está hablando para nada sobre las tiendas alternas. Así que aunque yo sé que eso es algo que muchas personas quisieran ver, debemos de recordar que en este caso no se está trabajando nada de eso. De igual forma, tampoco podemos olvidar que en la demanda del gobierno de Estados Unidos contra Apple, algo que seguramente tomará más de 5, 6, 7, quizás hasta más de 10 años, ese tema también de las tiendas alternas tampoco se está trabajando. Así que debemos esperar, si es que sucede algo, de que Apple cambie su postura a nivel mundial si ve más presión en otros países, como es el caso de India, Japón, etcétera, Corea del Sur, como también en el pasado se había mencionado. Así que desafortunadamente lo que pasa en Estados Unidos quizás no estará trayendo las tiendas alternas, algo que muchas personas quisieran que pueda suceder. Obviamente aquí en este canal yo seguiré bien pendiente a todo lo que está pasando con respecto al App Store y las tiendas alternas, para poder traerles estas noticias aquí en este canal. Y si tú no te quieres perder ese video, asegúrate de suscribirte a este canal, y si te gustó este video dale like, eso nos ayuda un montón. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Eres del grupo que quiere tiendas alternas o no? Déjame saber tu opinión acá abajo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.